La luz de la mañana apenas se filtraba a través de las pesadas cortinas de la suite del Hotel Grand Plaza. Irma Kavansky ajustó suavemente el velo en la cabeza de su hija, con cuidado de no alterar el peinado perfecto en el que la estilista había pasado casi 2 horas trabajando. Rachel estaba radiante de felicidad, y ese resplandor parecía iluminar toda la habitación, haciendo que incluso la preciosa araña de cristal se desvaneciera. «Mamá, es la tercera vez que te ajustas el velo», se rió Rachel mientras miraba a su madre en el espejo. Sus ojos azules, una réplica exacta de los de su madre, brillaban de alegría y ligera excitación. «Lo siento, cariño. Solo quiero que todo salga perfecto». Irma dio un paso atrás, admirando a su hija. El fino vestido de novia de seda con adornos de encaje hechos a mano sentaba impecablemente a la esbelta figura de Rachel. Llamaron a la puerta con delicadeza. Era Melanie, la maquilladora, que venía a dar los últimos retoques. Mientras hacía magia en el rostro de la novia, Irma comprobaba la lista de invitados y los últimos detalles de la organización. La boda iba a empezar dentro de 4 horas, y todo iba según lo previsto excepto una cosa. Vincent, el padre de la novia, aún no se había presentado en el hotel. ¿Ha llamado papá?, preguntó Rachel mientras Melanie le daba un repaso. Le envié unos cuantos mensajes. Escribió que se había retrasado en el banco por una reunión urgente. Irma intentó hablar con calma, aunque la irritación iba creciendo en su interior. Vincent debería estar aquí un día como hoy, con su hija. Cuando la maquilladora terminó su trabajo, las damas de honor, las 3 mejores amigas de Rachel desde la universidad, empezaron a llegar a la habitación. La sala se llenó de vítores, risas y el susurro de los vestidos de seda color lavanda. Irma se acercó a la ventana y miró hacia la entrada del hotel. No podía evitar una sensación de inquietud. Vincent se había comportado de forma extraña los últimos meses. A menudo llegaba tarde al trabajo, distraído, irritable. Ella lo achacaba al estrés. La preparación de la boda de su única hija y la gestión de un gran banco eran estresantes. Pero hoy su ausencia le parecía especialmente rara. El teléfono de Irma vibró, un mensaje de Vincent. «Estaré allí en 1 hora. Ha habido un pequeño problema en el trabajo». Irma frunció el ceño. ¿Qué problemas podían ser más importantes que la boda de su hija? Quiso escribirle algo duro, pero se contuvo. No quería estropear el humor de Rachel. «Señora Kavansky, estamos listos para empezar con el peinado», la llamó el estilista. Irma escondió el teléfono y sonrió. Hoy era el día de su hija y nada debía estropearlo. La siguiente hora transcurrió en un agradable ajetreo. Peinados, últimos retoques de maquillaje, fotografías. Rachel miraba el reloj de vez en cuando, esperando a su padre. Irma podía ver cómo cambiaba la expresión de su cara cada vez que se abría la puerta, y no era él. Por fin, 2 horas antes de la ceremonia, apareció Vincent. Parecía tenso, tenía la corbata torcida, y en sus ojos había una especie de nerviosismo que no se parecía en nada a la excitación paternal habitual. «¡Papá!». Rachel corrió hacia él, tratando de no arrugarse el vestido. «Mi princesa». Vincent abrazó a su hija, pero su mirada estaba desenfocada, como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano. Apenas miró a Irma, murmurando algo parecido a un saludo. «¿Qué pasó en el banco?», preguntó Irma cuando Raquel se distrajo con sus amigas. «No mucho, la verdad, solo rutina», contestó él un poco demasiado rápido y se dio la vuelta, fingiendo ajustarse los gemelos. Irma quiso preguntar más, pero en ese momento entró un fotógrafo en la sala y comenzó otra ronda de fotos. Vincent sonrió mecánicamente a la cámara, mirando de vez en cuando su teléfono. Una vez, Irma le vio teclear apresuradamente un mensaje, pensando que nadie le veía, con las manos temblándole ligeramente. El tiempo pasó volando. Pronto llegó la hora de bajar a la iglesia. Rachel se miró por última vez en el espejo, sin dejar de sonreír. Aquel día era perfecto para ella. Se casaba con el hombre que amaba, sus padres estaban presentes, sus mejores amigos. Solo Irma, que observaba furtivamente a su marido, sintió que algo iba mal. Definitivamente, algo iba mal. La ceremonia iba a comenzar en 15 minutos. Los invitados ya habían llenado la antigua iglesia de Santa María, cuyas vidrieras proyectaban un resplandor multicolor sobre los bancos de madera y la alfombra blanca como la nieve del pasillo central. Irma estaba de pie en el pequeño pasillo de la iglesia, ajustándose su vestido color ciruela madura.
Rachel esperaba en una habitación separada con sus damas de honor, mientras Vincent se paseaba nervioso entre la entrada y los bancos, mirando de vez en cuando al exterior. El reloj de la iglesia marcaba las horas, y su sonido resonaba con fuerza en los oídos de Irma. El aroma de los lirios blancos y las rosas que adornaban la iglesia flotaba en el aire. Los invitados hablaban en voz baja, creando el habitual ruido de fondo de las bodas. De repente, se oyó movimiento en la entrada de la iglesia. Irma se dio la vuelta y se quedó paralizada. Una joven con un ajustado vestido rojo caminaba por el pasillo pisando fuerte. Su aparición provocó una oleada de murmullos entre los invitados. Un vestido rojo en una boda se consideraba un signo de mal gusto. Pero había algo más. La desconocida se movía con una especie de confianza desafiante, como si tuviera todo el derecho a estar aquí. Por el rabillo del ojo, Irma vio que Vincent palidecía. Hizo un movimiento extraño, como si quisiera esconderse detrás de una columna, pero se dio cuenta a tiempo. La mujer de rojo se fijó en él y sonrió, lenta y significativamente. «¿Quién es?», susurró Marta, la hermana de Vincent, que estaba junto a Irma. Irma negó con la cabeza, pero sus entrañas se apretaron. Algo en el comportamiento de su marido, en la forma en que miraba a la desconocida, hizo que el corazón le diera un vuelco. La mujer era joven, de unos 25 años, no más. Pelo rubio peinado con un estilo elaborado, maquillaje impecable, aunque algo provocativo para una ceremonia matutina. «Esa es Hayley Morrison», dijo de repente uno de los invitados. «Trabaja en el banco de Vincent». Irma sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Hayley Morrison. Ahora lo recordaba. En la última fiesta de empresa del banco, a la que Irma había asistido como esposa del director, esa chica había estado allí. Al parecer, había trabajado como cajera. Pero ¿por qué estaba aquí? ¿Quién la había invitado? Hayley, mientras tanto, se dirigió con confianza hacia las primeras filas, donde tradicionalmente se sentaban los parientes más cercanos. Al pasar junto a Irma, le dirigió una mirada de evaluación y esbozó una leve sonrisa. «Vincent, querido», dijo en voz alta al acercarse al marido de Irma. «Pensé que te reunirías conmigo en la puerta principal». Se hizo un silencio ensordecedor en la iglesia. Todos los ojos estaban puestos en Vincent, que parecía a punto de caer al suelo. Tenía la cara enrojecida y las manos le temblaban visiblemente. «Hayley», murmuró. «Te dije que...» «Oh, no te preocupes», le interrumpió ella con la misma sonrisa confiada. «No podía perderme un acontecimiento tan importante. Después de todo, pasamos mucho tiempo discutiéndolo». Irma sintió las miradas compasivas de los invitados sobre ella. Marta le apretó la mano con fuerza, como si intentara darle fuerzas. Pero Irma no necesitaba ánimos, al menos por el momento. Enderezó la espalda e intentó mantener una expresión imperturbable. En ese momento, una de las damas de honor de Rachel se asomó a la habitación de la novia. «Señora Kavansky», Rachel pregunta si ya podemos empezar. Hayley, al oír esto, se volvió hacia Irma. «Oh, no se preocupe, señora Kavansky», dijo con fingida preocupación. «Estaré atenta. Debe de estar cansado esta mañana». Vincent se estremeció como si quisiera decir algo, pero guardó silencio. Su mirada oscilaba entre su mujer y Hayley, y el sudor se le acumulaba en la frente. Irma se volvió lentamente hacia el intruso. En algún lugar de su mente surgía una oleada de ira, pero ahora no era el momento ni el lugar para un escándalo. Era el día de su hija, y nada debía arruinarlo. «Gracias por preocuparte», respondió con voz uniforme, «pero lo estoy haciendo muy bien como madre de la novia». Algo parecido a la irritación brilló en los ojos de Hayley, pero rápidamente se controló y volvió a sonreír. «Claro que sí», se estiró. «Es solo que estaba pensando, después de todo, Vincent y yo hemos pasado tanto tiempo hablando de esta boda». El sacerdote, al notar la tensión, tosió con delicadeza y anunció que era hora de comenzar la ceremonia. Hayley se dirigió hacia una de las filas centrales, como reacia, pero Irma la vio susurrarle algo a Vincent al pasar junto a él. La iglesia se iba calmando poco a poco, preparándose para el comienzo de la ceremonia. Pero Irma intuía que aquello no era más que el principio. Algo le decía que Hayley Morrison no era una espectadora, y su aparición aquí no era casual. Cuando sonaron los primeros acordes de la marcha nupcial, Irma se obligó a sonreír. Rachel no debería notar nada. Al menos no todavía. El salón de banquetes del Hotel Grand Plaza brillaba con sus arañas de cristal y sus mesas puestas. La ceremonia en la iglesia había transcurrido sin incidentes.
Rachel estaba radiante de felicidad mientras recitaba sus votos, y Hailey, para sorpresa de Irma, se había comportado con bastante discreción. Los invitados fueron tomando asientos según sus tarjetas. La mesa principal, decorada con arreglos de rosas blancas y orquídeas, estaba colocada sobre una pequeña tarima. Los recién casados, sus padres y los parientes más cercanos se sentarían allí. Irma se dirigió al asiento situado a la derecha de su hija, el tradicional de la madre de la novia. Por el rabillo del ojo, vio a Vincent susurrando a Hailey en la entrada. Agitaba una copa de champán y esbozaba la misma sonrisa que a Irma le helaba por dentro. Pero ahora no era el momento de pensar en eso. La recepción estaba empezando. Rachel y su marido Michael, ambos radiantes y felices, ocuparon los asientos centrales. Irma casi había llegado a su silla cuando oyó el ruido de tacones y una voz familiar detrás de ella. «Oh, Vincent, querido, ¿has ocupado mi sitio? ¡Qué considerado!». Irma se dio la vuelta. Hailey, todavía con su provocativo vestido rojo, se dirigía confiada hacia la mesa principal. Vincent, pálido como una sábana, permanecía de pie un poco más lejos. «Hailey, tu sitio está en el otro extremo de la sala», dijo inseguro. «Pero dijiste que me querías allí». Hailey hizo un mohín con los labios. «¿No fue por eso por lo que insististe en que viniera?». La sala se volvió notablemente más silenciosa. Los invitados trataban de fingir que no pasaba nada, pero Irma sentía sus miradas clavadas en ella. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Rachel en voz baja, dándose cuenta de la tensión. Antes de que Irma pudiera contestar, Hailey ya estaba de pie junto a su silla. «Creo que es mejor que me siente aquí», dijo con fingida preocupación. «Después de todo, Vincent y yo estamos más unidos. Y Rachel se merece ver a su alrededor a las personas que de verdad importan a su padre». Irma sintió que se le cortaba la respiración. Los invitados de las mesas cercanas ya estaban observando descaradamente los acontecimientos. Marta, sentada cerca, se levantó, dispuesta a intervenir. «¿Papá?». A Rachel le temblaba la voz. «¿Qué quiere decir?». Vincent se acercó por fin, pero en lugar de asediar a Hailey, le puso una mano en el hombro. «Irma, tal vez sería mejor que te sentaras en otro lugar para evitar incomodidad». A estas alturas, toda la sala estaba observando abiertamente lo que ocurría. Algunos de los invitados gemían indignados. Michael, el nuevo marido de Rachel, se enderezó, claramente a punto de decir algo. Irma se enderezó lentamente. 23 años de matrimonio. Todos estos años había sido una esposa intachable, madre. Había apoyado a su marido en todo. Y ahora, en la boda de su propia hija, «Tú no perteneces aquí», casi cantó Hailey. «Vete». «¿Cómo te atreves?». Rachel saltó de su asiento. «Es mi madre. Papá, di algo». Pero Vincent permaneció en silencio, evitando mirar a su hija a los ojos. Su mano seguía apoyada en el hombro de Hailey. «Cariño». Irma se volvió hacia su hija intentando hablar con calma. «Hoy es tu día. No dejes que nadie lo arruine». «Exacto», intervino Hailey. «Y sería mejor que los festejos continuaran sin personajes innecesarios». Personajes. La tensión en la sala del banquete alcanzó su punto álgido. Hailey, que seguía de pie junto a la silla de Irma, ya había abierto la boca para lanzar otra puya cuando el teléfono de Vincent sonó de repente con un timbre estridente. No el melodioso timbre que solía tener en su teléfono, sino una alarma aguda, el tono especial del banco para las emergencias. Vincent sacó el teléfono con manos temblorosas. Miró la pantalla. Era el jefe de seguridad del banco, un hombre que nunca le molestaba por nada. «¿Sí, Robert?». La voz de Vincent sonaba ronca. «¿Qué ocurre?». Mientras escuchaba, se le iba el color de la cara. La mano con el teléfono empezó a temblar visiblemente. «¿Cómo es posible? ¿Todos los códigos? No puede ser». Irma notó que Hailey se estremecía débilmente ante la mención de los códigos. Su sonrisa chulesca fue sustituida por un momento por una mirada preocupada. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Rachel, olvidando su reciente ofensa. Vincent no pareció oírla. Su mirada estaba fija en la pantalla del teléfono, donde los mensajes seguían llegando. «La bóveda central. ¿Cómo han podido atravesar todas las defensas?», murmuró. «Todos los medios. Dios mío». «¿Vincent?». Hailey dio un paso hacia él, pero retrocedió, mirándola como si la viera por primera vez. «¿Tú?», empezó, pero le interrumpió otra llamada.
Esta vez era la policía. Vincent escuchó, asintiendo mecánicamente. Su mano libre arrugó la servilleta, convirtiendo la fina tela en un bulto húmedo. «Atraco», dijo finalmente, dirigiéndose a todos y a nadie en particular. «Han atracado un banco. La cámara acorazada central. Conocían todos los códigos, todos los sistemas de seguridad. Es como si alguien...» Su mirada se detuvo en Hailey. La comprensión apareció en sus ojos, sustituida por el horror. «A menudo estaba sola en mi despacho», dijo lentamente. «Cuando salía para reuniones, dijiste que querías ver más de cerca cómo funcionaba el banco». Hailey intentó reírse, pero la risa le salió nerviosa, fabricada. «Cariño, ¿de qué estás hablando? Yo solo...» «15 millones», la interrumpió Vincent. «Han robado 15 millones de dólares. Y por alguna razón es hoy, en la boda de mi hija. Cuando todo el mundo sabía que estaría aquí, Irma contempló la escena en silencio. Una extraña calma la invadió. Era como si todas las piezas del mosaico estuvieran encajando por fin. La infidelidad de su marido, la aparición de Hailey en la boda, su insistencia en llamar la atención. «Seguridad está en camino», continuó Vincent, mirando el teléfono. «La policía también. Quieren hablar con todos los empleados del banco, especialmente los que tenían acceso a...» No terminó. Unos hombres uniformados ya estaban entrando en la sala, y detrás de ellos asomaban dos hombres de paisano, evidentemente detectives. Hailey dio un paso atrás. Se llevó la mano al bolso. «¡Alto ahí!», dijo una voz de mando. La sala de banquetes del Gran Plaza se sumió en el caos. Los invitados saltaron de sus asientos. Se oyó el tintineo de las copas al caer y voces excitadas. Rachel, todavía con su inmaculado vestido de novia, parecía confusa mientras agarraba con fuerza la mano de su marido. Michael parecía igualmente aturdido, pero intentó mantener la calma. La seguridad del hotel había tomado posiciones en todas las salidas del vestíbulo, tanto en la entrada principal como en las puertas de servicio. Nadie podía abandonar el recinto. Muchos huéspedes sacaron sus teléfonos para intentar llamar a sus seres queridos o averiguar detalles de lo que estaba ocurriendo en el banco. Se oían fragmentos de conversaciones. «No te vas a creer lo que está pasando aquí. Pon las noticias. First City Bank. Sí, ese es». Vincent estaba sentado con los brazos alrededor de la cabeza, casi insensible a lo que ocurría a su alrededor. Su teléfono seguía sonando. Él contestaba mecánicamente, repitiendo lo mismo. «Sí, no sé. La policía está de camino». Martha, la hermana de Vincent, se revolvía entre su hermano y su sobrina, tratando de calmarlos a ambos. Su marido, Roger, hablaba en voz baja con los demás huéspedes, instando a todos a mantener la calma. Irma se fijó en la recepcionista del hotel, que hablaba nerviosamente con el maitre. El banquete estaba en pleno apogeo. Los platos calientes estaban listos para ser servidos, y ahora nadie sabía qué hacer a continuación. Los cocineros se asomaban a la cocina. Los camareros se quedaban inmóviles con las bandejas, indecisos de seguir adelante. Hailey estaba de pie contra la pared, aparentemente tranquila, pero Irma podía ver cómo le temblaban los dedos al aferrar su copa de champán. De vez en cuando miraba el reloj, como si estuviera esperando algo. Las luces intermitentes azules ya parpadeaban tras las ventanas del hotel. El sonido de las sirenas de la policía era cada vez más fuerte. Había movimiento en la entrada principal. Estaban llegando las primeras unidades de policía. «¡Mamá!», gritó Rachel en voz baja. «¿Qué está pasando? ¿Por qué papá...?» Irma pasó el brazo por los hombros de su hija. ¿Qué podía decir? ¿Que su padre parecía ser víctima de una elaborada estafa? ¿Que su amante probablemente había utilizado su aventura para acceder a códigos bancarios? ¿Que una fiesta que debería haber sido el día más feliz de la vida de Rachel se había convertido en una pesadilla? Los agentes de policía entraron en el vestíbulo. Primero patrulleros uniformados, luego detectives de paisano. Empezaron a bloquear metódicamente todas las salidas, transcribiendo los nombres de los presentes. «Presten atención, por favor», se oyó una voz de mando. Un hombre alto con un traje estricto entró en el centro de la sala. «Soy el detective Harris. Debido a una situación de emergencia en el First City Bank, nadie puede abandonar las instalaciones hasta que se aclaren las circunstancias. Todo el mundo, por favor, mantenga la calma y tenga su documentación preparada». Un murmullo contrariado recorrió la sala. Algunos intentaron protestar, otros exigieron explicaciones. El fotógrafo, contratado para tomar imágenes de la boda,
Siguió haciendo fotos generadas por la máquina hasta que uno de los policías le pidió que parara. Señor Pierce, el detective se acercó a Vincent. Tenemos que hablar con usted y con todos los empleados del banco presentes en el acto. Su conversación se vio interrumpida por un alboroto en la entrada de servicio. Uno de los camareros intentó escabullirse sin ser visto, pero fue detenido por la seguridad. Se produjo una pequeña refriega. Haley aprovechó ese momento para intentar mezclarse entre la multitud de invitados, pero uno de los detectives ya la tenía en el punto de mira. Irma observaba la escena como de reojo. Un extraño entumecimiento la invadió. 23 años de matrimonio, la impecable reputación de Vincent, su posición social. Todo se estaba desmoronando como un castillo de naipes. Y lo peor de todo, estaba ocurriendo en la boda de su única hija. «Aléjense de las ventanas», ordenó uno de los policías. Una multitud de curiosos ya se había reunido fuera, atraídos por las sirenas de la policía. Algunos intentaban filmar lo que ocurría con sus teléfonos a través de las ventanas del salón de banquetes. En la sala de banquetes del Gran Plaza reinaba un silencio inquietante. Los detectives interrogaron a los invitados uno por uno, grabando cuidadosamente sus declaraciones. Haley seguía conteniéndose, tratando de no llamar la atención, pero su confianza se tambaleaba visiblemente. «Señor Pierce», el detective Harris se sentó en una mesa vacía en un rincón del salón. «Cuénteme más cosas sobre el sistema de seguridad del banco. ¿Quién tenía acceso a los códigos de la cámara acorazada?» Vincent se pasó una mano por la cara, intentando ordenar sus pensamientos. «Solo yo y el jefe de seguridad. Los códigos cambian cada semana». «¿Y dónde guardas esa información?» «En mi caja fuerte personal, en mi despacho». «¿Alguien más ha tenido acceso a su despacho últimamente?» Vincent vaciló y su mirada se desvió involuntariamente hacia Haley. El detective interceptó la mirada. «La señorita Morrison trabaja en su banco, ¿correcto? ¿En qué puesto?» «Cajera». La voz de Vincent tembló. «Ella... teníamos...» En ese momento un joven policía se acercó al detective, mostrándole unos papeles. Harris los estudió detenidamente con las cejas enarcadas. «Señor Pierce, ¿es usted consciente de que se ha descubierto anteriormente que la señorita Morrison tiene vínculos con un grupo de piratas bancarios profesionales?» Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Haley se sacudió como si recibiera un golpe. «Eso es mentira», gritó. «No puedes probar». «Al contrario», replicó tranquilamente el detective. «Tenemos fotografías de sus encuentros con personas conocidas. Y no es lo único que nos interesa. Por ejemplo, tu verdadero nombre no es en absoluto Haley Morrison». Irma sintió que Rachel, que estaba a su lado, se tensaba. Michael pasó el brazo por los hombros de su mujer con más fuerza. «Llevamos mucho tiempo siguiendo las actividades del grupo», continuó el detective, «pero no conseguíamos averiguar cómo conseguían los códigos de acceso. Ahora está surgiendo una imagen. Una aventura con el director de un banco es una forma muy eficaz de hacerlo». Vincent se quedó sentado como fulminado por un trueno. «¿Tú me utilizaste?» Haley se rió de forma histérica, poco natural. «¿Te utilizó? Oh no, cariño. Solo te ayudé a mostrar tu verdadera cara. ¿No fuiste tú quien me invitó a la boda de tu hija? ¿No me dejaste quedarme en tu despacho horas y horas?» «Mientras estabas cuidando tus propios asuntos», intervino el detective, «nuestros expertos encontraron pruebas de una intrusión en el sistema de seguridad del banco. Un trabajo muy profesional, pero lo más importante es que solo pudo hacerse desde dentro, con acceso físico al ordenador central». «En mi despacho», murmuró Vincent. «Siempre pedías que te dejaran solo, decías que querías ordenar, y te alegraste de que lo hiciera», le espetó Haley, mientras nadie se diera cuenta de que volvías del despacho con la corbata arrugada y desaliñada. Rachel sollozó. Irma abrazó más fuerte a su hija, sintiendo cómo temblaba. «Detective», llegó una voz desde la puerta. Otro policía trajo unos papeles. «He comprobado sus antecedentes. Su verdadero nombre es Catherine Donovan. 3 antecedentes por fraude, sospecha de espionaje industrial». Haley, ahora Catherine, se puso pálida. Su mano buscó automáticamente su bolso, pero se congeló a medio camino. «Creo que tenemos algo de lo que hablar», pronunció el detective Harris, levantándose. «Ahora mismo». Se hizo un gran silencio. Los invitados observaban sin aliento cómo se desarrollaba el drama. Vincent estaba sentado con la cabeza gacha,
incapaz de mirar a nadie. Y Hailey sonreía, la extraña y torcida sonrisa de un hombre acorralado. El detective Harris se acercó lentamente a Hailey con las manos donde ella pudiera verlas. Detrás de él, 2 agentes de policía tomaron posiciones en las salidas más cercanas. El pasillo quedó tan silencioso que se oía el ruido amortiguado de la ventilación. «Señorita Donovan», pronunció el detective, «creo que lo mejor sería que nos siguiera voluntariamente». Hailey echó un vistazo a la habitación, evaluando claramente las posibilidades de escapar. Seguía con la mano metida en el bolso, lo que no escapó a la atención de los policías. «Levante despacio las manos donde podamos verlas», ordenó uno de los agentes. En ese momento se produjo un revuelo en la entrada de servicio. 2 camareros intentaron colarse por la cocina. La seguridad del hotel los interceptó casi de inmediato. «Johnny Ramírez y Pete Donahue», aclaró el detective, comprobando los papeles. «No hace falta que lo intentéis, sabemos de su conexión con el grupo». Hailey se estremeció al oír los nombres. Algo parecido a la desesperación apareció en su rostro. Sacó lentamente la mano del bolso, que estaba vacío. «Registre el bolso», ordenó Harris. La joven agente cogió el bolso con cautela. Dentro había un teléfono, un neceser y un pequeño objeto negro que parecía una memoria USB. «¿Es esto lo que creo que es?». El detective escrutó el hallazgo. ¿Un dispositivo de copia de datos? Hailey permaneció en silencio con los labios apretados. Su arrogancia se evaporó, sustituida por una especie de expresión distante. «Espósala», ordenó Harris. «Y a estos 2 también». El sonido de los brazaletes al cerrarse resonó en la habitación. Rachel escondió la cara contra el pecho de su marido, incapaz de mirar lo que ocurría. Vincent estaba sentado con los hombros caídos, como si hubiera envejecido 10 años de golpe. «Señor Pierce», se dirigió a él el detective. «Vamos a necesitar su declaración y creo que debería contactar con un abogado». En ese momento, otro hombre vestido de paisano entró en la habitación. Por su aspecto, se podía decir que era un empleado del FBI. «Agente Brian Caulfield», se presentó. «La señorita Donovan y sus cómplices están en un caso federal relacionado con una serie de robos a bancos en 3 estados. Vamos a por ellos». Hailey levantó la cabeza. «Exijo un abogado». «Por supuesto», asintió el agente. «Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será utilizado en su contra en un tribunal. Tiene derecho a un abogado». Mientras leía en voz alta los derechos, los policías condujeron a los camareros compañeros fuera por la salida de servicio. Hailey se volvió hacia Vincent por última vez. «¿Sabes qué es lo curioso? Has estado cavando tu propio agujero todo este tiempo. Cada vez que me dejabas sola en tu despacho, cada vez que presumías del sistema de seguridad». «Llévensela», ordenó Harris. Mientras Hailey era conducida fuera del vestíbulo, se cruzó con Irma. Por un momento, sus miradas se encontraron. No había remordimiento ni miedo en los ojos de Hailey, solo el frío cálculo de un hombre que ya estaba calculando sus próximos pasos. «Quédense todos donde están», anunció el detective. «Necesitaremos tomar declaración a todos los presentes. Nos interesan especialmente los empleados del banco». Irma se dio cuenta de que varios de los invitados, los colegas de Vincent, miraban a su alrededor nerviosos. Parecía que la historia iba para largo. Martha se acercó a su hermano y le puso una mano en el hombro. «Vincent, tienes que serenarte. Ahora no es el momento de enfadarse». Pero él no parecía oír. Tenía la mirada perdida y sus dedos jugueteaban mecánicamente con su anillo de boda, el que una vez había prometido no quitarse jamás. Tras la detención de Hailey, el ambiente en la sala de banquetes del Gran Plaza era opresivo. La mayoría de los invitados ya se habían marchado, dejando la comida gourmet y el champán intactos. Rachel y Michael estaban recluidos en el pequeño salón, donde Irma se asomaba de vez en cuando, buscando agua e intentando tranquilizarla. Vincent estaba sentado en un rincón del salón, estudiando detenidamente las impresiones que le había dado el personal de seguridad del banco. Cada nueva hoja le hacía comprender mejor lo que había ocurrido. Los términos técnicos se iban sumando hasta formar la aterradora imagen de un crimen cuidadosamente planeado. «Señor Pierce», se le acercó Robert Morrison, el jefe de seguridad. «Hemos reconstruido el historial de acceso. Mire las fechas». Vincent cogió los papeles extendidos. Las fechas y horas coincidían exactamente con los días que había dejado a Hailey en su despacho. Cada vez que ella le había pedido 5 minutos para asearse,
Cada vez que él se había ido corriendo a una reunión, dejándola sola. «Soy un idiota», murmuró, dejando caer los papeles sobre el escritorio. «¡Qué idiota!». «Es una profesional», dijo Robert en voz baja. «Llevan meses preparándose para esto, vigilando el banco, estudiando el sistema de seguridad, buscando un eslabón débil. Y lo encontraron», sonrió Vincent con amargura. «Me encontraron a mí, un viejo tonto que se sintió halagado por la atención de una hermosa joven». En el otro extremo del pasillo, Irma hablaba con el detective Harris. Su rostro permanecía impenetrable, pero sus dedos, que aferraban una taza de café largamente enfriado, temblaban ligeramente. Vincent intentó mirarla, pero ella apartó la vista. 23 años de matrimonio y terminaba así, en la boda de su única hija. Se levantó, con la intención de caminar hacia la habitación donde estaba Rachel, pero Michael le bloqueó el paso. «No lo hagas», le dijo su yerno en voz baja. «Ella no quiere verte, al menos no ahora». «Pero tengo que explicarle». «¿Explicar qué, papá?». Raquel salió de la habitación. Su vestido de novia estaba arrugado, su maquillaje manchado de lágrimas. «¿Cómo engañaste a mamá con una ladrona? ¿Cómo la trajiste a mi boda? ¿Cómo dejaste que humillara a mamá delante de todos los invitados?». «Yo no sabía». Vincent empezó, pero su hija le interrumpió. «¿No sabías qué? ¿Que era una criminal? ¿Y que el hecho de que sea tu amante está bien? ¿Se supone que eso debe hacerme feliz?». Michael pasó suavemente el brazo por los hombros de su mujer, intentando llevarla de vuelta a la habitación, pero ella se sacudió el brazo. «¿Sabes cuál es la peor parte?». Rachel continuó. «No el hecho de que la engañaras. Es la forma en que dejaste que tratara a mamá. La forma en que te quedaste ahí y te callaste cuando intentó ocupar el lugar de mamá. Nunca te perdonaré por eso». Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Vincent de pie en medio de la sala vacía. Se hundió lentamente en la silla más cercana, rodeándose la cabeza con los brazos. Las imágenes de los últimos meses pasaron ante sus ojos. Cómo Hailey había aparecido en el banco, cómo había empezado a mostrarle sus atenciones, cómo había jugado con su vanidad y su soledad. Cada movimiento de ella estaba calculado, cada sonrisa ensayada. Marta se acercó a él y le dejó en silencio un vaso de agua. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó él, sin levantar la cabeza. «Para empezar, ponte sobrio», respondió la hermana con rigidez. «Y no por el champán, sino por tu estupidez. Luego consígase un buen abogado, y quizá dentro de unos 10 años, si tienes mucha suerte, Rachel vuelva a hablarte». Otro policía entró en la habitación con una nueva pila de documentos. La investigación no había hecho más que empezar, al igual que el largo camino de darse cuenta de todas las consecuencias de su miopía. Vincent miró su reflejo en el cristal de la ventana, el traje arrugado, el pelo revuelto, la mirada apagada. Un hombre que había destruido su familia y su carrera con sus propias manos, y lo peor era que ni siquiera podía culpar a Hailey por ello. Ella solo estaba usando lo que él le había ofrecido. Fue una semana después de la boda fallida. Irma volvió a trabajar en la escuela de danza, sumergiéndose en su rutina habitual con una especie de celo desesperado. Incluso tomó clases extra, aunque normalmente había menos clases durante la temporada de verano. Rachel y Michael cancelaron su luna de miel. Los recién casados se habían mudado temporalmente al piso de Irma, pues no querían volver a su nueva casa, que Vincent les había regalado como regalo de bodas. Rachel pasaba los días ordenando los numerosos regalos de boda, que ahora le parecían un amargo recuerdo de unas vacaciones echadas a perder. Algunos los envolvió para devolvérselos a quienes se los habían dado. Vincent se alojaba en un hotel. No contestaba a sus llamadas ni abría sus cartas. El Consejo de Administración del banco lo había puesto en excedencia forzosa a la espera de una investigación. La prensa estaba llena de titulares. Escándalo bancario del año. El affair con una estafadora costó 15 millones al banco. Drama familiar el día de la boda. Aquella mañana, Irma estaba revisando el correo en la cocina cuando sonó el teléfono. Era el abogado de la familia, Stephen Bright. «Señora Kavansky, me temo que las noticias son decepcionantes. La compañía de seguros se niega a cubrir las pérdidas del banco, alegando negligencia criminal por parte de la dirección. El Consejo de Administración exige la responsabilidad personal de su marido». Irma escuchó en silencio, removiendo mecánicamente el café que hacía tiempo que estaba frío. Una Rachel con ojos soñolientos entró en la cocina. En cuanto a la casa,
el abogado continuó. Teniendo en cuenta que se compró con fondos del banco como gratificación, ¿quieren quedarse con la casa? Irma rompió por fin el silencio. Me temo que sí, así como el coche y la casa de campo. Todos los bienes del señor Pierce están congelados a la espera de la investigación. Rachel se quedó inmóvil junto a la nevera, escuchando la conversación. Su rostro palideció aún más. Después de la llamada, permanecieron sentados en silencio durante largo rato. Michael, que había bajado a desayunar, se acomodó tranquilamente junto a su mujer, cogiéndole la mano. Nos las arreglaremos, dijo por fin Irma. Tengo ahorros, la escuela aporta unos ingresos fijos. No se trata del dinero, mamá, interrumpió Raquel. Se trata del hecho de que él lo ha arruinado todo, toda nuestra vida. Sonó el timbre. Era un mensajero con otra citación para una declaración. La investigación estaba cobrando impulso. Los investigadores estaban interesados en todos los detalles. ¿Cuándo empezó la aventura? ¿Dónde se conocieron? ¿De qué hablaron? Les interesaban especialmente las conversaciones sobre el trabajo del banco. Aquella tarde Irma se encontró casualmente con Marta en el supermercado. La hermana de Vincent parecía agotada. Está bastante mal, dijo en voz baja, apartando a Irma de miradas indiscretas. Se sienta en su habitación, apenas come. No para de mirar fotos, las tuyas, las de Raquel. No puedo, Marta. Irma sacudió la cabeza. Ahora no, quizá nunca. En la oficina del banco, mientras tanto, trabajaba un comité especial. Revisaron cada documento, cada transacción. Resultó que Haley, o mejor dicho, Catherine Donovan, no había actuado sola. Además de sus compañeros camareros, varias personas más estaban implicadas en la trama, incluidos antiguos empleados del banco. La reputación del First City Bank estaba irremediablemente dañada. Los clientes cerraban sus cuentas en masa y las acciones caían en picado. La carrera de Vincent, que había pasado más de 20 años construyendo, se vino abajo de la noche a la mañana. Michael, que trabajaba en un bufete de abogados, se ofreció cautelosamente a ayudarle a encontrar un buen abogado penalista. Pero Rachel interrumpió bruscamente la conversación. Que se las apañe solo, igual que se ocupó de su vida personal. Irma oía llorar a su hija en su habitación por las noches. Michael resultó ser un apoyo fiable, paciente, comprensivo. No presionaba a su mujer, simplemente estaba allí. La propia Irma dormía de forma intermitente. 23 años de vida en común pasaban ante sus ojos, y en cada recuerdo había ahora una grieta por la que se filtraba la amargura de la traición. Al final de la semana llegó la notificación oficial. Vincent estaba suspendido sin sueldo. El Consejo de Administración preparaba una demanda por daños y perjuicios. La prensa ya lo llamaba el mayor escándalo bancario de la década. Y en algún lugar de un centro de detención, Catherine Donovan, conocida como Haley Morrison, estaba prestando declaración, desentrañando la maraña de un crimen cuidadosamente planeado en el que la credulidad y la debilidad de Vincent habían desempeñado un papel fundamental. Era tarde cuando Irma oyó un suave golpe en la puerta de su habitación. Rachel estaba en el umbral, con la vieja camiseta de Michael y los ojos llorosos. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja, como cuando era pequeña y entraba después de un sueño aterrador. Irma echó silenciosamente la manta hacia atrás, haciendo sitio a su lado. Rachel se subió a la cama, se acurrucó en un abrazo y apoyó la cabeza en el regazo de su madre. Durante un rato, permanecieron en silencio. Al otro lado de la ventana, crujían las hojas del viejo arce que Vincent había plantado cuando compraron la casa. Michael sugirió que volviéramos a empezar, dijo finalmente Rachel. Celebrar una pequeña ceremonia, solo para los más allegados. Dice que nuestra boda ocurrió de todos modos y que esa pesadilla puede borrarse de nuestros recuerdos. Irma alborotó suavemente el pelo de su hija, como solía hacer cuando era pequeña. ¿Qué te parece? No lo sé, suspiró Raquel. A veces pienso que me despertaré y todo resultará ser un mal sueño. ¿Recuerdas cuando elegimos el vestido? Dijiste que parecía hecho para mí. Realmente era precioso, respondió Irma en voz baja. Y tú también lo estabas. Y luego ella, con ese vestido rojo suyo. A Rachel le tembló la voz. ¿Sabes qué es lo más ofensivo? Me he dado cuenta de que a papá le pasa algo. Se había vuelto distraído, revisando su teléfono todo el tiempo. Pero yo pensaba que era por el trabajo, por la organización de la boda.
Irma guardó silencio, dando a su hija la oportunidad de hablar. Michael tiene razón, ¿sabes? Continuó Rachel tras una pausa. Nos casamos, dijimos nuestros votos. Lo que pasó después no invalida nuestro amor. Es un buen hombre, tu Michael, dijo Irma suavemente. Sabio más allá de sus años. ¿Cómo lo llevas, mamá? Rachel se levantó y miró a su madre a los ojos. Sigo pensando, 23 años. ¿Cómo puedes traicionar algo así? Se preguntó Irma. ¿Cómo se las arreglaba? Trabajando, por supuesto. Cuidando de su hija. Con el apoyo de amigos que, con delicadeza, no mencionaban lo que había pasado, pero que siempre estaban dispuestos a ayudar. ¿Sabes, cariño?, dijo finalmente. Cuando algo se desmorona, no hay que mirar los escombros, sino los cimientos que quedan. Yo te tengo a ti. Está mi escuela, mis alumnos. Quedan los recuerdos, y no todos malos, ni siquiera ahora. ¿Pero no le perdonarás? No se trata de perdonar, Irma negó con la cabeza. Se trata de confianza. No se puede pegar como un jarrón roto. O está, o no está. Rachel volvió a apoyar la cabeza en su regazo. ¿Sabías que Sara, recuerdas a mi dama de honor? Ella también rompió con su prometido. Dice que mi caso la hizo reconsiderar su relación. Espero que no todos los hombres de la ciudad sufran las consecuencias de nuestro drama familiar. Sonrió Irma por primera vez en mucho tiempo. Mamá... Rachel se quedó callada. Quiero celebrar una nueva ceremonia, una pequeña y tranquila, y quiero que me acompañes al altar. Irma sintió que un nudo le subía a la garganta. ¿Estás segura? Absolutamente. Siempre has estado ahí para mí. Siempre has estado a mi lado. Incluso ahora, cuando lo estás pasando tan mal tú misma, eres fuerte, mamá. Quiero ser igual. Ya lo eres. Irma besó a su hija en la parte superior de la cabeza. Lo estás haciendo mucho mejor que yo a tu edad. Hablaron hasta casi el amanecer, del pasado y del futuro, de los planes para la nueva ceremonia, del trabajo y el apoyo de Michael, de la escuela de danza y de los nuevos alumnos. Ninguna mención a Vincent, ninguna mención a las heridas recientes, pero ningún intento de fingir que no existían. Cuando los primeros rayos de sol pintaron el cielo de rosa, Rachel ya estaba dormida, acurrucada bajo la manta de su madre. Irma se levantó con cuidado, intentando no despertar a su hija. Michael ya estaba trasteando en la cocina, preparando el desayuno para todos. Se ha dormido justo antes de amanecer, dijo Irma en voz baja al entrar en la cocina. Michael asintió. Os he oído hablar. Gracias por tenerte en su casa. Irma se acercó a la ventana. Los arces susurraban sus hojas. Los pájaros comenzaban su concierto matutino. La vida seguía, pasara lo que pasara. Y quizá esa era la principal sabiduría. No la capacidad de olvidar o perdonar, sino la capacidad de seguir viviendo, basándose en lo que realmente importa. Era una fría mañana de otoño. Irma estaba sentada en la cocina, revisando los documentos que le había enviado el abogado. La demanda de divorcio, el inventario de los bienes adquiridos conjuntamente, los extractos bancarios, papeles que podían convertir 23 años de su vida en árido lenguaje jurídico. Michael apareció de improviso. Normalmente estaba trabajando a esas horas. Al ver la pila de papeles sobre la mesa, puso la tetera en silencio y sacó 2 tazas. Rachel tiene cita con un consejero, explicó, respondiendo a la pregunta no formulada de Irma. Pensé en pasarme a ver cómo estabas. Irma asintió agradecida. En los últimos meses, Michael había demostrado ser no solo un buen marido para Rachel, sino un hombre extraordinariamente empático. Había ayudado con asuntos legales, apoyado a ambas mujeres, pero nunca había impuesto ni ofrecido consejos no solicitados. ¿Sabes?, dijo de repente, poniendo una taza de té de hierbas delante de Irma. Cuando estaba en la Facultad de Derecho, un profesor nos contó una extraña historia. Llevaba casi 40 años litigando casos de divorcio y se dio cuenta de una cosa. La gente suele precipitarse en el divorcio no porque esté segura de la decisión, sino porque tiene miedo de cambiar de opinión. Irma levantó la vista de los papeles. ¿Crees que tengo prisa? No, Michael negó con la cabeza. Creo que tienes todo el derecho a tomar la decisión que quieras. Es solo que tal vez deberías tomarla no por miedo o resentimiento, sino por una clara comprensión de lo que quieres a continuación. ¿Y qué podría ser lo siguiente? Irma sonrió amargamente. Después de todo lo que ha pasado, lo que tú quieras, respondió Michael con sencillez.
Puedes empezar una nueva vida, o intentar salvar la antigua, o encontrar algo intermedio. Lo importante es que sea tu decisión, no una reacción a lo que él hizo. Irma removió el té pensativa. Michael tenía razón. En efecto, se estaba apresurando con el papeleo, como si temiera que la dilación debilitara su resolución. ¿Sabes cuál es la parte más difícil?, pronunció tras una larga pausa. No sus acciones en sí, sino la facilidad con la que dejó que esa mujer me humillara. En la boda de su propia hija. Quizá, sugirió Michael con cautela. Por eso merece la pena esperar a tomar una decisión definitiva. Actuar no desde el dolor de ese momento, sino desde la comprensión de lo que quieres para ti en el futuro. ¿Desde cuándo eres tan sabia? Irma sonrió débilmente. Oh, todo fue mamá, sonrió Michael. Ella es terapeuta, ¿recuerdas? Crecí hablando de la importancia de distinguir entre decisiones reactivas y conscientes. Se quedaron en silencio. Fuera de la ventana lloviznaba, las gotas caían por el cristal y desdibujaban el contorno de los arces del jardín. Vincent llamó ayer, dijo Michael bruscamente. A Rachel no, a mí. Me preguntó cómo estaba. Está destrozado, ¿sabes? No solo por haber perdido su trabajo o su reputación. Se da cuenta de que ha roto lo más importante de todo, la confianza de su familia. Irma recordó su primer encuentro con Vincent, el joven y ambicioso banquero, tan seguro de sí mismo y a la vez tan torpe en sus intentos de impresionar. Cómo se había sonrojado cuando le regaló sus primeras flores, lo emocionado que estaba al presentarle a su familia. Tal vez, continuó Michael, tenga sentido hablar con él primero. No sobre el perdón, de eso ni hablar, sino de seguir adelante, por el bien de Raquel, por el bien de los nietos que algún día llegarán. ¿Nietos? Irma enarcó las cejas. Bueno, eso ahora no, dijo Michael con vergüenza. Pero algún día, y necesitarán conocer a su familia. Toda la familia, con todas sus complejidades e historias. Irma dejó los papeles a un lado. Quizá Michael tenía razón. Quizá no debería tener prisa por poner fin a una historia de 23 años, no por el bien de Vincent, sino por el suyo propio, para no tener que cuestionar su decisión más tarde. Gracias, dijo en voz baja, por hablar conmigo, por el apoyo, por cuidar de Rachel. Ahora también eres parte de mi familia, respondió Michael con sencillez. Y quiero que seas feliz, sea cual sea tu decisión. Cuando se marchó, Irma siguió sentada sobre los papeles durante largo rato, pero ahora los veía de otra manera, no como un instrumento de venganza o una vía de escape, sino como un camino posible. Un camino que debía elegirse conscientemente, no desde el dolor y el resentimiento. Después de todo, decidió, los papeles podían esperar. Lo que realmente quería de su futuro debía resolverse primero. El pequeño patio detrás de la mansión de Marta estaba empapado de flores. El sol de octubre iluminaba suavemente varias filas de sillas blancas decoradas con cintas de color lavanda. Solo había 20 asientos, solo para los amigos y familiares más cercanos. Rachel quería que la segunda ceremonia fuera completamente diferente de la primera. Irma estaba ayudando a su hija a abrocharse un sencillo vestido blanco, no un lujoso traje de novia, sino uno elegante y fino de seda. No llevaba velo, solo una corona de flores frescas en el pelo suelto. ¿Estás segura?, preguntó Rachel, mirando a su madre en el espejo. ¿Sobre papá? Así es, asintió Irma. Es tu padre, después de todo, y Marta tiene razón, necesita esta oportunidad. Vincent fue uno de los primeros en llegar. Somnoliento, vestía un traje sencillo en lugar de su habitual traje caro. Todas sus cuentas seguían congeladas. Se mantenía apartado, mirando furtivamente a su hija a través de la ventana, indeciso de acercarse. Michael, ya de traje pero aún descalzo, por una vieja costumbre de ir sin zapatos el mayor tiempo posible, se acercó él mismo a su suegro. «Ha accedido a tenerte aquí», le dijo en voz baja. «Ese es el primer paso. Tómate tu tiempo». La ceremonia comenzó a mediodía. Irma condujo a su hija hasta un pequeño arco coronado de flores. Rachel sonrió, tranquila, radiante, sin la alegría nerviosa que había tenido en su primera boda. Michael les estaba esperando, y sus ojos brillaban con tanto amor que a Irma se le cortó la respiración. Vincent se sentó en la última fila. Cuando el sacerdote preguntó quién iba a entregar a la mujer, permaneció en silencio, un derecho que había perdido. Irma respondió por los dos, y no había amargura en su voz. Después de la ceremonia hubo un pequeño buffet.
Marta se había superado convirtiendo su jardín en un rincón acogedor donde todos se sentían relajados y libres. No había camareros. Los invitados tomaban sus propios aperitivos y bebidas y charlaban despreocupadamente. Vincent permaneció la mayor parte del tiempo junto a un árbol lejano, reticente a unirse a la diversión. Pero cuando empezó la música del primer baile de los jóvenes, Rachel se paró de repente en seco y miró a su padre. «Papá», dijo en voz baja, «ven aquí». Él se acercó arrastrando los pies. Rachel le tendió la mano. «Baila conmigo». Un baile. Irma vio a padre e hija girar lentamente al ritmo de la música. Vio lágrimas en los ojos de Vincent y los hombros tensos de Rachel, pero estaban bailando, dando el primer paso hacia algo nuevo. Michael se acercó a Irma y le tendió un vaso de limonada. «Tenías razón», dijo, «sobre las decisiones conscientes. Este día no se trata de perdonar, se trata de seguir adelante». Cuando el sol comenzó a deslizarse hacia la puesta del sol, los invitados comenzaron a dispersarse. Rachel y Michael se iban de viaje por una semana, no una luna de miel de lujo, sino un simple viaje a la costa. Vincent fue uno de los primeros en marcharse, pero le dejó un sobre a Rachel antes de irse. «Hay una carta dentro», le dijo. «Léela cuando estés lista». Irma estaba ayudando a Marta a arreglar el jardín cuando se dio cuenta de que la hermana de Vincent lloraba. «Está cambiando», dijo Marta. «Lentamente, con dificultad, pero cambiando. Ya sabes, ha aceptado un trabajo como consultor en una pequeña empresa. Por supuesto no es un banco, pero...» «Lo importante es que se dio cuenta», respondió Irma. Se dio cuenta de lo que había perdido y por qué. A última hora de la tarde, cuando todos se habían dispersado, Irma se sentó en su jardín. A los arces ya se les estaban cayendo las hojas, que crujían silenciosamente bajo sus pies. La vida no se había hecho más fácil. Las heridas no habían cicatrizado del todo, pero algo había cambiado. Era como si la primavera empezara a aparecer después de un largo invierno. En su bolso estaban los papeles del divorcio, aún sin firmar. Ahora sabía que los firmaría, pero no hoy. Hoy era un día de nuevos comienzos y quería mantener viva esa sensación de esperanza. El juzgado federal parecía una colmena llena de periodistas, abogados y curiosos. El caso de Catherine Donovan y sus cómplices no solo había atraído a la prensa local. Los periodistas de las principales publicaciones nacionales se sentaban en los bancos de prensa. Irma estaba sentada en la última fila de la sala, observando el proceso. No tenía intención de venir, pero Michael, que asesoraba al abogado de Vincent, la había convencido para que asistiera. «Tienes que verlo por ti misma», le dijo, «para dejar las cosas claras». Catherine Donovan, a quien todos conocían como Hailey, tenía un aspecto muy diferente en su bata de prisión. Había desaparecido la confianza descarada, lavado el maquillaje brillante. Parecía más pequeña, como si se hubiera encogido bajo el peso de los cargos. El fiscal describió metódicamente el plan criminal. El proyector mostraba gráficos, fotografías, documentos. Resultó que el grupo había operado en varios estados, utilizando un esquema similar: seducir a empleados bancarios de alto rango para acceder a los sistemas de seguridad. Vincent se sentó delante con su abogado, James Porter, un hombre de pelo gris, ojo avizor y fama de llevar casos complejos. Marta le había contratado tras vender sus acciones en una empresa tecnológica. «Señoría», la voz de Porter sonaba segura. «Mi cliente, el señor Pierce, permitió una relación personal con la señora Donovan. Fue poco ético, poco profesional, pero no ilegal. Según las normas internas del banco, los empleados tenían derecho a estar en el despacho de la dirección durante las horas de trabajo». El fiscal objetó, señalando negligencia, pero Porter estaba preparado. La descripción del puesto de la SRA. Donovan no prohibía expresamente el acceso al despacho del director. Además, todos los empleados del banco estaban sujetos a un control de seguridad estándar al ser contratados. Mi cliente actuaba dentro de los procedimientos establecidos. Catherine lanzó miradas furibundas a sus antiguos socios, que uno tras otro testificaron contra ella a cambio de una reducción de condena. La historia se desarrollaba en todo su esplendor. Meses de preparación, estudio de los sistemas de seguridad, búsqueda de vulnerabilidades y objetivos adecuados. El señor Pierce fue elegido por su posición y ciertas características personales, reveló uno de los arrestados. Exitoso, confiado, pero también enamorado de la atención de las mujeres jóvenes.
Catherine tenía un don para encontrar a esos tipos. Vincent se sentó con la cabeza baja. Su reputación profesional estaba arruinada, aunque no tenía antecedentes penales. El Consejo de Administración del banco ya había anunciado su dimisión de mutuo acuerdo. Una formulación que sonaba educada, pero que pondría fin a su carrera bancaria. La vista duró varias horas. El juez examinó los documentos e hizo preguntas aclaratorias. Se interesó especialmente por el sistema de seguridad del banco y los procedimientos de acceso del personal. Resulta que la señorita Donovan no infringió formalmente las normas cuando estaba en el despacho del director, aclaró el juez. Así es, señoría, confirmó Porter. El delito era utilizar el acceso para robar datos, pero el mero hecho de estar en el despacho no era una infracción. Este era un punto clave para la defensa. Vincent demostró falta de profesionalidad, pero no infringió la ley. Su relación personal con la empleada, aunque poco ética, no era ilegal. Cuando el juez pidió un receso, Irma se dio cuenta de que Michael se acercaba a Vincent. Va bien, dijo en voz baja. Porter conoce su negocio. No habrá proceso penal. Vincent asintió, pero no había alegría en sus ojos. Se dio cuenta de que evitar la cárcel era solo una parte de la historia. Su carrera, su reputación, el respeto de sus colegas, todo eso estaba irremisiblemente perdido. Tras una pausa, las partes comenzaron sus deliberaciones. El fiscal exigió la pena máxima para Catherine y sus cómplices. Los abogados de los acusados intentaron mitigar la pena, alegando cooperación con la investigación. A última hora de la tarde, el tribunal se retiró para dictar sentencia. En el pasillo, Irma se encontró con Vincent. Gracias por venir, le dijo en voz baja. No he venido por ti, respondió ella. He venido a ver el final de esta historia. Al día siguiente se anunció el veredicto. Catherine Donovan recibió 15 años de prisión, sus cómplices de 5 a 12 años, dependiendo de su papel en el crimen. Vincent fue reconocido como perjudicado, aunque recibió una severa advertencia de la Asociación Profesional de Banqueros. La ley es la ley, dijo Michael tras la reunión, pero también hay un tribunal humano. ¿Va a ser más difícil tratar con él? Irma asintió en silencio. Se había hecho justicia, pero algunas heridas no se curan con sentencias. Una velada prenavideña en casa de Rachel y Michael reunió a toda la familia por primera vez, desde la ceremonia de la nueva boda. Irma ayudaba a su hija en la cocina mientras Michael decoraba el árbol de Navidad en el salón. Vincent llegaría más tarde. Rachel le había invitado después de hablarlo mucho con su marido y su madre. «Sabes», dijo Rachel mientras cortaba verduras para la ensalada, «he estado pensando mucho en lo que dijiste sobre el divorcio, sobre querer esperar». Irma siguió amasando la masa de la tarta, dando a su hija la oportunidad de hablar. Al principio no lo entendía, después de todo lo que había pasado, pero luego Michael me explicó su punto de vista. Sobre cómo algunas decisiones deben tomarse con la cabeza fría, no en el calor del resentimiento. Tu marido es un hombre sabio, sonrió Irma. A veces más sabio que todos nosotros. Del salón llegaba el tintineo silencioso de los juguetes de Navidad y la música navideña apagada. Michael tarareaba algo para sí mismo, creando un ambiente acogedor y hogareño. Papá ha cambiado mucho, continuó Rachel. Este trabajo como consultor en una pequeña empresa es la primera vez que hace algo por algo que no sea estatus o dinero. Ayuda a la gente a arreglar sus finanzas, a hacer un plan para pagar sus deudas. Marta dice que incluso ha empezado a hacer obras de caridad, asesorando gratuitamente a los más necesitados. Irma guardó silencio. Sabía de esos cambios por Marta, pero una cosa era oír hablar de ellos, y otra muy distinta ver que su propia hija empezaba a notar cambios en su padre. Sonó el timbre. Era Vincent, que había llegado 1 hora antes. Estaba en el umbral con una bolsa de la compra y una expresión confusa en el rostro. Me preguntaba, ¿tal vez necesites ayuda para cocinar? Michael fue el primero en responder, invitando a su suegro a entrar en la casa. Estaba a punto de revisar las guirnaldas del patio trasero. ¿Puedes echarme una mano? Cuando los hombres salieron, Rachel miró a su madre. ¿Estás bien? Irma asintió. Estaba bien, todo lo bien que podía estar. El dolor de la traición no había desaparecido, pero se había vuelto sordo, familiar, como una vieja herida que molesta cuando cambia el tiempo. La velada transcurrió sorprendentemente tranquila. Hablaron de trabajo, de planes para las vacaciones, de las nuevas recetas de Rachel. Vincent estaba callado pero atento.
como si estuviera volviendo a aprender a formar parte de la familia. Después de cenar, mientras estaban sentados en el salón tomando el té, Michael habló de repente. Sabes, he tenido un montón de diferentes casos de divorcio en mi práctica. Y una cosa que he observado es que la gente suele tener prisa por cortar todos los lazos, como si eso pudiera borrar el pasado. Pero el pasado no se va a ninguna parte. Sigue siendo parte de nosotros, bueno y malo. Irma captó la mirada de Vincent, una mezcla de esperanza y remordimiento. No estoy pidiendo perdón, dijo en voz baja. Sé que no lo merezco, pero quiero ser mejor. Por el bien de Rachel, por los nietos que algún día llegarán. A toda prisa, sonrió Rachel. Michael y yo estamos preparando la casa por ahora. La velada terminó antes de lo previsto. Vincent se marchó en taxi. Había vendido el coche para pagar sus deudas. Antes de irse, dejó un pequeño sobre la mesa. Estos son los papeles del divorcio, le dijo a Irma. Firmados por mi parte. Cuando estés lista, envíaselos a tu abogado, o quémalos. Depende de ti. Más tarde, cuando Irma estaba a punto de irse, Michael la acompañó a su coche. Sabes, le dijo, a veces la decisión más difícil es no decidir nada ahora mismo. Deja que el tiempo haga su trabajo. Irma abrazó a su yerno. Gracias. Por tu sabiduría, por tu apoyo, por ayudarnos a todos a encontrar nuestro camino. En casa, sacó un sobre con papeles. Sin abrirlo, lo guardó en el cajón de su escritorio. El tiempo cura, no todo ni siempre, pero te enseña a vivir con lo que no puedes cambiar. Y tal vez esa sea la verdadera curación. La primavera había sido inusualmente cálida. El jardín detrás de la casa de Rachel y Michael estaba perfumado con las primeras flores, y el viejo manzano, que habían plantado en otoño, producía delicados capullos rosados. Irma ayudó a su hija a poner la mesa para la cena familiar del domingo, una tradición que la joven pareja había iniciado hacía meses. Michael se había convertido recientemente en socio de su bufete de abogados, y él y Rachel habían terminado por fin de renovar la casa. Rachel seguía trabajando en el estudio de arquitectura, aunque últimamente se quejaba de cansancio con frecuencia. Irma se percató de otras señales, pero guardó silencio. Su hija se lo diría cuando estuviera preparada. Se suponía que Vincent vendría más tarde. Ahora él también se unía a veces a estos almuerzos. Su relación con Irma seguía siendo difícil, pero sin la amargura del pasado. Los papeles del divorcio estaban intactos en el cajón de su escritorio, no porque Irma hubiera perdonado, sino porque ella había aprendido a vivir con lo sucedido, a no dejar que el pasado envenenara el presente. Mamá, Rachel estaba arreglando los platos, extrañamente preocupada. ¿Podrías ayudarme con la ensalada? Hay cebollas que picar, y ahora me dan náuseas. Irma dejó de servir y levantó la vista. ¿Ahora? Rachel se sonrojó. Bueno, las últimas 2 semanas, o 3, o... ¿Oh? 12 semanas, exhaló Rachel. Queríamos esperar a que pasara el primer trimestre antes de hablar. Michael es tan precavido. Irma dejó a un lado los pañuelos y abrazó a su hija con fuerza. Tenía un nudo en la garganta. Iba a ser abuela. Decidimos contárselo hoy a todo el mundo, continuó Rachel. Por eso hemos preparado una cena familiar. La tía Martha también vendrá. ¿Y papá? Titubeó. ¿Te parece bien? ¿Que estará aquí cuando lo anunciemos? Cariño, dijo Irma en voz baja. Es tu padre. Pase lo que pase entre nosotros. Eso nunca cambiará. Michael entró con un montón de tulipanes recién cortados de su pequeño jardín. Besó suavemente a su mujer en la coronilla, con cuidado de no tocarle el vientre, un gesto tan conmovedor que a Irma le dolió el corazón. Marta llegó primero, cargada de bollería casera. Había cambiado mucho en el último año, divorciada de su marido, escribiendo un blog de cocina, redescubriéndose a sí misma. Vincent llegó a la hora exacta, siempre puntual, como si quisiera compensar los errores del pasado con pequeños actos de fiabilidad. En sus manos sostenía una maceta con algún tipo de planta. Es lavanda, explicó al notar la mirada de Rachel. Para tu jardín. Recuerdo que siempre te encantó su olor. Se sentaron a la mesa, sin la incomodidad de antes, pero sin la facilidad de antes. Michael sirvió vino para todos menos para Rachel. Explicó que eran antibióticos. Pero Irma vio que ella y su marido se miraban. Después del plato principal, Rachel se levantó, agarrando nerviosamente la servilleta. Michael y yo tenemos noticias, empezó. O mejor dicho, vamos a tener...
Quiero decir, vamos a tener un bebé, terminó Michael con calma cogiendo la mano de su mujer. En octubre. Se hizo el silencio y luego todos hablaron al mismo tiempo. Marta lloró. Vincent se quedó con la boca abierta, sin saber si tenía derecho a abrazar a su hija. Irma contempló la escena, sintiéndose extrañamente tranquila. La vida continuaba, no como la habían planeado hacía un año, pero tal vez exactamente como debía ser. Con grietas y cicatrices, pero también con nuevos brotes. Más tarde, cuando todos se habían dispersado en el salón, Vincent se quedó en la cocina, ayudando a Irma con los platos. «Voy a ser abuelo», dijo en voz baja. «No puedo creerlo». «Pero no vuelvas a defraudarles», respondió Irma. No era una amenaza ni un reproche, era una simple constatación. «Nunca», dijo. Y por primera vez en mucho tiempo Irma le creyó. Los pájaros del atardecer empezaban a cantar en el jardín. Rachel y Michael estaban sentados en el columpio, con la mano de él sobre el vientre todavía plano de ella. Marta les enseñaba unas fotos en su teléfono. Todos se reían. La vida no había sido más fácil. Las heridas no habían cicatrizado del todo, pero aprendieron a vivir con ellas, convirtiendo las cicatrices en historias que algún día contarían a sus nietos. Quizá no a todos, pero sí lo suficiente para que comprendieran que el amor es más fuerte que la ofensa, y la familia no es solo alegría, sino también la capacidad de perdonar, aunque sea imposible perdonar.